Hola compañeros, soy Jorge Alonso y estamos iniciando la segunda sesión del tema de polos y polares. Ya en la primera sesión establecimos la definición de lo que es polo y polar y establecimos también la definición de lo que significa que P y Q sean puntos conjugados. Y también en esa sesión hicimos la demostración de la proposición que volví a poner ahorita. Entonces justamente la volví a poner para tenerla fresca y porque me interesa o me parece importante que veamos que la proposición que vimos en la sesión anterior se puede parafrasear de esta otra manera, que es la que está encerrada en el recuadro azul. Eh, eh, la intención fundamental o la intención principal de esta sesión es la de hacer la demostración del teorema fundamental de polos y polares, que es el que ya está escrito en este momento. Entonces voy a empezar a recordar un poco esta proposición que vimos en la sesión anterior para después ligarla o relacionarla con el teorema fundamental. Nosotros ya vimos en la sesión anterior que si tenemos cuatro puntos A, B, P, Q que están en una secante a una circunferencia, es equivalente decir que Q es conjugado polar de P a decir que esta hilera es armónica. Creo que va a ser más conveniente esta proposición, verla de esta manera, que es totalmente análogo, nada más lo que está en el recuadro es un parafraseo de la proposición. Y veamos, dice, si estos cuatro puntos A, B, P, Q están en una secante a C0, va a ser equivalente o es equivalente decir que Q es conjugado polar a P a decir que Q es el conjugado armónico de P con respecto a A y B. Me parece que así se va a quedar más claro, porque entonces lo que vemos con esta proposición es que es equivalente que dos puntos sean conjugados polares a que sean conjugados armónicos, para decirlo de manera sucinta. Es equivalente que P y Q sean conjugados polares a que sean conjugados armónicos, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. Esas condiciones que se deben de cumplir es que estos cuatro puntos deben de estar en una secante. Entonces, sabemos que Q es conjugado polar de P si Q está en la polar de P. Eso es la definición precisamente de lo que significa conjugado polar. Y yo creo que voy a empezar a trabajar más bien con esta equivalencia. Es equivalente que Q y P sean conjugados polares a que Q y P sean conjugados armónicos. Y ahora explico por qué va a convenir más verlo de esta manera. Voy a adelantar un poco como la idea de esta sesión. Nosotros sabemos que, por ejemplo, si nosotros escribimos así, es decir, entre corchetes, nosotros sabemos que esto significa que P y Q son conjugados armónicos entre sí con respecto a A y B. Y también sabemos que la propiedad de ser conjugados armónicos es una propiedad simétrica, es decir, si P es el conjugado armónico de Q con respecto a y B, entonces también se cumple que Q es el conjugado armónico de P con respecto a y B. Esa propiedad se dice que es una propiedad simétrica, es decir, la noción de conjugados armónicos es una característica o una propiedad simétrica. Ahora, justamente lo que queremos probar, la esencia del teorema fundamental de polos y polares, es ver que la noción de conjugados polares también es una noción simétrica. Porque veamos, precisamente el teorema fundamental de polos y polares establece que si Q es conjugado polar de P, es decir, si Q está en la polar de P, se debe de cumplir, o lo que se cumple es que P es conjugado polar de Q, es decir, en símbolos, lo que acabo de decir, si Q está en la polar de P,
queremos probar que entonces P está en la polar de Q, es decir, queremos probar que la noción de ser conjugados polares también es una noción o es una relación simétrica. Y de hecho, aquí creo que ya se ve un poco más el por qué establecer la proposición anterior de esta manera va a ser útil, porque esta proposición dice que es equivalente la relación de conjugados armónicos a la relación de conjugados polares, y nosotros ya sabemos que la relación de conjugados armónicos sí es una relación simétrica. Eso es lo que nos va a ayudar a demostrar que entonces la noción de conjugados polares es también una relación simétrica. Lo que acabo de decir creo que es en esencia lo importante de lo que queremos demostrar en este momento. Ahora, esta parte solamente la escribí, ya no la voy a demostrar porque es sencillo, es decir, si nosotros obtenemos la demostración de la primera parte, a partir de ella podemos sacar la demostración de la segunda parte. Entonces nada más la establezco para que la tengamos ahí como constancia, como registro de que esta propiedad es cierta y que es la dual de la que acabamos de enunciar. Si la recta Q o la polar Q es conjugada polar de la polar P, entonces la línea P es conjugada polar de la línea Q en símbolos. Si Q pertenece, aquí no tendría que poner estrictamente pertenece, tendría que poner si Q pasa por P, pero le puse pertenece, creo que se entiende. Si Q pertenece a P, entonces P pertenece a Q. Insisto, esto lo que estamos queriendo probar es que la noción de conjugados polares es una relación simétrica. Y es esto lo que he estado diciendo. En el fondo, lo que queremos probar o lo que prueba el teorema fundamental de polos y polares es que la propiedad de ser conjugados polares es una relación simétrica. Entonces, por eso lo subrayé, porque creo que es algo importante de establecer. Entonces voy a pasar aquí a los dibujos y a partir de los dibujos vamos a establecer las demostraciones. Antes de empezar propiamente, yo quiero hacer una aclaración. Esta aclaración es bastante sencilla de ver o de entender porque es muy intuitiva. Nosotros sabemos que, por ejemplo, en esta figura, Q es conjugado polar de P, dado que Q está en la polar de P. Ahora lo que queremos demostrar es que si eso se cumple, entonces también debe de pasar que el punto P esté en la polar de Q. Eso es lo que queremos demostrar. Ahora veamos. Puse dos figuras por lo siguiente. Hagamos la siguiente suposición. Supongamos que uno de los puntos que es conjugado polar, por ejemplo Q, es un punto interior. Si Q es un punto interior, su polar, al ser una línea que pasa por su inverso es un punto exterior a la circunferencia y su polar, como es perpendicular, tiene que ser una recta totalmente exterior a la circunferencia. Y si es una recta totalmente exterior a la circunferencia, cualquier punto sobre ella tiene que ser un punto exterior. Es decir, para que el punto P y el punto Q puedan ser conjugados polares, si uno es interior, forzosamente el otro es exterior. Ahora, veamos lo siguiente. Ahora supongamos que, por ', el punto P es un punto exterior. Si el punto P es un punto exterior, entonces su inverso P' es un punto interior y por lo tanto su polar P minúscula es una línea que es secante a la circunferencia y entonces esa línea que es secante a la circunferencia tiene tanto puntos interiores como puntos exteriores. Es decir, yo puedo tomarme un punto exterior P y un punto también exterior Q, de tal manera que Q esté en la polar de P, es decir, de tal manera que P y Q sean puntos conjugados y ambos son puntos exteriores.
Con esta observación, con estas dos observaciones que acabo de hacer, de lo que nos podemos dar cuenta es que dados dos puntos P y Q, pueden ser uno interior y el otro exterior, o pueden ser ambos exteriores, que es lo que está representado en las dos figuras. En ese sentido, sí es necesario hacer una demostración suponiendo que tenemos dos puntos conjugados, uno interior y otro exterior, y hacer un segundo caso suponiendo que tenemos dos puntos conjugados P y Q, ambos exteriores. Entonces voy a empezar a hacer la demostración de este primer caso. Aquí la vamos a realizar y de hecho no es nada difícil porque precisamente nos vamos a apoyar en la proposición que acabamos de recordar, que dice que es equivalente ser puntos conjugados polares a ser puntos conjugados armónicos. Entonces, pues empecemos con esta demostración. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es la demostración y vamos a supongamos que Q es un punto interior a la circunferencia C0, como se aprecia en esta figura. Ahora, tal que me apareció esa nota, perdón, necesito borrar esta nota, no sé por qué apareció. Ahí está. Entonces supongamos que Q es un punto interior a la circunferencia CO, tal que, y esa es la hipótesis, tal que Q es conjugado polar de P, es decir, tal que Q pertenece a la polar de P. Lo que queremos demostrar, por demostrar, es que P también es conjugado polar de Q, es decir, queremos demostrar que P pertenece a la polar de Q, Q minúscula. Entonces, veamos, aquí ya nada más es cuestión de ver las condiciones que tenemos. Como el punto Q es un punto interior y por lo tanto, y eso ya lo explicamos, P tiene que ser un punto exterior, entonces la recta que une a P con Q es una recta secante. Entonces veamos lo siguiente, PQ es secante a C0 y entonces nombremos de la siguiente manera, sean A y B los puntos, aquí lo voy a repetir, sean A y B igual a la intersección de C0, estoy abusando de la notación pero se entiende. A y B son las intersecciones de la circunferencia C0 con la recta determinada por P y Q, es decir, A es este punto y B es este punto. Ahora, por hipótesis, tenemos que Q es conjugado polar de P y se está cumpliendo que la hilera A, B, P, Q es secante. Entonces podemos aplicar la proposición que ya conocemos. Es decir, como esta hilera es secante y Q es conjugado polar de P, ya implica directamente que P y Q son conjugados armónicos con respecto a A y B. Pero, y de hecho aquí habría que escribirlo de esta manera para que se entienda lo que estamos haciendo. Aquí habría que escribirlo de esta manera. Entonces, P es conjugado armónico de Q, eso es como habría que escribirlo. Entonces, P o
lo voy a escribir al revés. Entonces, Q conjugado, porque de hecho es igual, Q conjugado armónico de P con respecto, esta parte sí se queda, con respecto a A y B. Ahora, sí, ya me estoy confundiendo un poquito. Sí, a ver, ya está. Entonces, como estos 4 puntos están en una secante, aplicando la propiedad, sabemos que entonces Q es conjugado armónico de P con respecto a A y B. Pero sabemos que si Q es conjugado armónico con respecto a P, si Q es conjugado armónico de P con respecto a y B, entonces P, es decir, la noción de conjugados armónicos sí es simétrica. Entonces P es conjugado armónico de Q con respecto a A y B. Ahora, si esto pasa, como aquí acabamos de intercambiar los papeles que juegan P y Q con respecto al paso anterior, aquí Q es conjugado armónico de P y acabamos de intercambiar los papeles. Ahora P es conjugado armónico de Q. Y además, los puntos A, B, Q, P siguen estando en una secante. Entonces podemos aplicar el regreso de la proposición que acabamos de decir. Se están cumpliendo todas las condiciones para aplicar ese regreso y entonces podemos decir que esto implica que P es conjugado polar de Q con respecto a la circunferencia CO y por lo tanto la P está en la polar de Q, entonces por lo tanto P pertenece a la polar de Q, que es precisamente lo que queríamos demostrar. Lo que queremos demostrar es que este punto esté en la polar de Q, que es Q minúscula. Entonces, esta demostración quizá está un poco, a lo mejor parezca un poco truculenta, porque nada más se puede establecer como corolario, yo diría, de la proposición que establece conjugados armónicos, sí, solo sí conjugados polares. Si uno lo quisiera hacer no aplicando esa proposición, es decir, si uno lo quisiera hacer de otra manera a como lo acabamos de hacer, uno lo podría hacer considerando la circunferencia que tiene diámetro PQ. Esa circunferencia que tiene diámetro PQ, como ya lo hemos visto en la sesión anterior, pasaría por P' y pasaría por Q'. Es decir, esa circunferencia sería ortogonal y a partir de ahí también sería muy fácil ver que entonces la recta que pasa por Q' y es la polar de Q tiene que pasar por el punto P. Entonces esa es una forma también de hacerlo si a alguien le interesa hacerlo de esa manera. Es decir, si alguien no queda convencido con esta demostración, lo puede hacer a pie a partir de considerar la circunferencia PQ, la circunferencia de diámetro PQ y las propiedades que va a tener esa circunferencia. Pero yo insistiría en que esto ya debería de convencernos a todos de que está bien hecho, ¿no? Ahora, y esta demostración se basó en el hecho de que como Q es interior y P es exterior, la recta PQ es una secante y al ser una secante podemos aplicar precisamente la proposición que aplicamos en esta demostración. Caso contrario a lo que va a suceder o a lo que sucede en esta. En esta demostración también estamos suponiendo que Q es conjugado armónico de P, es decir, estamos suponiendo que el punto Q está en la polar de P, pero también estamos suponiendo que P y Q son puntos exteriores y por lo tanto la recta determinada por P y Q no es secante, sino que es recta exterior. Y como no es secante, ahora sí no vamos a poder aplicar la proposición que aplicamos ahorita. Entonces, para hacer esta demostración, vamos a hacerlo de esta manera. Sean
P y Q puntos exteriores, sean P y Q puntos exteriores tal que Q es conjugado polar de P, es decir, Q pertenece a la polar de P, por demostrar que P pertenece a la polar de Q. Esto es lo que queremos demostrar. Ahora sí, lo repito, como ahora P y Q son puntos exteriores, no podemos, esta recta no es secante y no podemos aplicar la proposición anterior. Y entonces, como no podemos aplicar la proposición anterior, ahora sí tenemos que considerar a la circunferencia de diámetro PQ. Es decir, lo que voy a hacer ahorita también se podría haber hecho en el otro caso, solamente que en el otro caso sí me pareció más conveniente verlo como corolario de la proposición anterior. Entonces aquí vamos a poner sea, y de una vez la llamamos así, C ortogonal de diámetro PQ. Ahora, como Q pertenece a la polar de P y sabemos que la polar de P es una recta que es perpendicular a la recta OP y que pasa por el punto P', no es nada difícil darse cuenta que entonces este ángulo que está aquí tiene que ser, es recto por definición de polar, y este punto P' es el inverso de P'. Y este punto P' es el inverso de P, es decir, ya voy a saltarme todos esos pasos y directamente voy a decir que entonces el punto P', donde sabemos que P' es el inverso de P, pertenece a esta circunferencia C ortogonal, que es la circunferencia naranja que acabamos de construir. Ahora, por lo tanto, como la circunferencia naranja pasa por el punto P y por el punto P', que son puntos inversos, implica que esa circunferencia C ortogonal es ortogonal a la circunferencia inicial CO. Por lo tanto, si nosotros ahora esta circunferencia naranja es ortogonal a la circunferencia negra, entonces nombremos sea Q', nombremos Q' a la intersección de la circunferencia naranja de C ortogonal con la recta OQ. Entonces, si nombramos a Q de esta manera, ya sabemos también que como esta es ortogonal a la negra, entonces el inverso de este punto tiene que estar en la intersección, precisamente de esa circunferencia con la recta OQ. Entonces, es decir, como acabamos de hacer esto, podemos decir que de la manera que los acabamos de construir, Q' y Q son inversos. Son inversos con respecto a la circunferencia CO. Por lo tanto, veamos lo siguiente. Yo acabo de ver este punto Q' pertenece a la circunferencia C ortogonal. Y Q' acabamos de ver que es el inverso de Q. Ahora, si desde Q' yo uno a P y desde Q' yo uno a Q, como el segmento QP es diámetro, entonces este ángulo que se forma por P, Q' y Q tiene que ser o es ángulo recto. Esto implica entonces que el ángulo P, Q', Q es un ángulo recto. Ahora ya tenemos todo lo que necesitamos. La recta verde es una recta que pasa por el inverso de Q, es decir, Q', y que es perpendicular al segmento OQ. Por lo tanto, la recta que une a Q' con P es la polar de Q, es decir, es Q'. Y por construcción, esta polar que es Q' pasa por el punto P. Por lo tanto, podemos decir que el punto P pertenece a la polar de Q, que es precisamente lo que queríamos o lo que queremos
demostrar. Entonces, con esto ya estamos abarcando los dos casos, el caso en que los dos puntos P y Q están fuera de la circunferencia CO y el caso en el que uno de los puntos está fuera y el otro está dentro. Voy a insistir un poquito más. Esta segunda demostración la hicimos considerando a una circunferencia de diámetro PQ y utilizando las propiedades que esa circunferencia va a generar. Esta demostración no la hicimos de esa manera, sin embargo, y eso es lo que quiero que quede muy claro, la podríamos hacer de esa manera, es decir, aquí también podríamos haber considerado a la circunferencia que tiene diámetro PQ y esa circunferencia es muy fácil probar que tiene que pasar por P' y por Q', la podríamos haber hecho considerando a esta circunferencia. Y en ese sentido, este caso se podría haber hecho muy parecido a como hicimos este caso. Sin embargo, aquí esta demostración la hicimos aprovechando el hecho de que la recta PQ es una secante y dos de sus puntos son conjugados polares. Eso nos permite utilizar toda la teoría que hemos desarrollado en la sesión anterior. Y así lo hicimos, porque además permite ver que el hecho de que la relación de conjugados armónicos sea una relación simétrica es la que propicia que también la relación de conjugados polares sea una relación simétrica. Por último, lo que quiero hacer es una serie de corolarios del teorema fundamental de polos y polares. Y como su nombre lo indica, al ser corolarios, la demostración es muy sencilla, si no es que hasta evidente. El teorema fundamental del polos y polares dice que la relación de ser conjugados polares es simétrica, es decir, si un punto está en la polar de otro, entonces el otro está en la polar del uno. Si una línea pasa por el polo de otra línea, entonces la otra línea pasa por el polo de la primera línea. Eso es el teorema fundamental de polos y polares. Ahora voy a empezar a explicar un poco estos corolarios. El primer corolario dice que las polares de todos los puntos en una línea P pasan por su polo P mayúscula. Entonces voy a hacer un dibujo y ya nada más lo voy a explicar. Voy a explicar la demostración a partir del dibujo. Entonces, supongamos que tenemos una circunferencia. Me quedó horrible. Supongamos que tenemos una circunferencia y que tenemos una línea que va a ser la línea P minúscula. Entonces, las polares, entonces lo que dice esa demostración es lo siguiente. Veamos, esta línea podemos verla como la polar de un punto. Entonces, para verla como la polar de un punto, lo que tenemos que hacer es trazar la línea perpendicular desde O y encontrar el inverso de este punto, que sería P. En estas condiciones, este punto es el polo y esta línea es la polar. Lo que dice esta proposición es lo siguiente: si tú te tomas un punto arbitrario que puede ser variable, el chiste es que este punto lo podamos estar recorriendo sobre la línea P minúscula. Si tú te tomas un punto X que está en P minúscula, tienes que demostrar que la polar de X, es decir, X minúscula, pasa por el punto P. Pero eso es justamente lo que dice el teorema fundamental, porque en este momento el punto X es conjugado polar del punto P, dado que X está en la polar de P. El teorema fundamental dice que entonces su polar tiene que pasar por el punto P. Es una aplicación directa del teorema fundamental y eso es válido para cualquier punto. Es decir, si yo me tomo otro punto, no sé, lo voy a poner ahora de rojo. Si yo me tomo otro punto X', su polar también tiene que ser una línea que pasa por el punto
P y así sucesivamente, es decir, las polares de todos los puntos X que están en P minúscula son líneas que pasan por el punto P. De manera dual, el segundo corolario, los polos de todas las líneas, en este caso, todas las líneas por el punto P, todas esas líneas serían, por ejemplo, la línea X' y la línea X. Los polos de todas las líneas por P están en P minúscula, que es justamente, digámoslo así, lo dual de la proposición anterior, y entonces ya ni necesita explicación porque sería repetir lo mismo. Ahora, el tercer corolario dice que el polo de P es la intersección de las polares de dos puntos en P. Entonces esa demostración va más o menos así, y de hecho voy a ocupar esta misma figura. Entonces lo que tenemos que ver es que supongamos que tenemos a la línea P, si suponemos que tenemos a la línea P, que sigue siendo esta línea morada, a la línea P minúscula, queremos hallar su polo, es decir, queremos determinar al punto P mayúscula. Lo que nos dice es lo siguiente: si tú quieres hallar el polo de esta línea P minúscula, lo que tienes que hacer es lo siguiente: tómate un punto cualquiera que esté en P minúscula, por ejemplo X. Ya que te tomaste ese punto X, construye su polar, es decir, determina a X minúscula. Ahora, tómate otro punto en P minúscula al que le vas a llamar X' y construye su polar X' minúscula. Precisamente utilizando el teorema fundamental de polos y polares, como este punto X' y este punto X están en P minúscula, entonces utilizando el teorema fundamental de polos y polares, quiere decir que el polo de P minúscula debe de estar tanto en la línea X como en la línea X'. Por lo tanto, la intersección de esas dos líneas tiene que ser, o es de hecho, el polo P mayúscula buscado. Y el cuarto corolario establece exactamente lo mismo, solo que de manera dual. Entonces, le voy a dejar hasta aquí. En las siguientes sesiones vamos a ver seguramente más propiedades que se van a derivar de lo que ya hemos visto en la sesión 1 y en la sesión 2, y también empezaremos a ver posteriormente otra propiedad, la última propiedad fundamental con respecto a este tema, que es la propiedad de el triángulo autopolar y la propiedad de un cuadrángulo inscrito en una circunferencia. Entonces, esto que estoy diciendo lo estoy adelantando. En las siguientes sesiones lo vamos a ir viendo con calma. Entonces, le voy a dejar hasta aquí. Muchas gracias y nos estamos viendo pronto. Soy Jorge Alonso.